Una de las ventajas de las redes sociales es que la gente viene con mucho contenido previo consumido. Entonces, eso amuebla y estructura mucho la cabeza. A priori, ¿ganar masa muscular haciendo un ayuno intermitente es lo correcto para todo el mundo? Pues la respuesta sería no. ¿Es posible? La respuesta es sí. Y en ese momento, pues suele ser principalmente no tener cosas en casa para cagarla. Esa es la mejor y más fácil estrategia, ¿vale? Todo comienza en el supermercado, todo comienza en la toma de decisiones que hacemos metiendo cosas al carrito de la compra, que era lo que se quería antes. Ahora la gente viene con un trabajo previo de quiero cambiar mis hábitos y quiero que esto sea para toda la vida. Antes se hacía dieta para conseguir bajar X kilos y luego déjame en paz que yo voy a volver a hacer lo que hacía. Vale. Bueno, ¿qué pasa, Borja? Lo primero, tío, me descojono con tus vídeos en Instagram haciendo el showrap con esta gente y además se aprende un montón. Y, tío, me encanta el buen rollo que tenéis tú y el equipo de Trainology. Me gustaría saber cómo se dio esa relación del equipo. Bueno, muy buenas, encantado de estar por aquí y muchas gracias por la invitación. Bueno, me alegro que os guste esa parte un poco más cómica, una manera un poco más graciosa de enseñar las cosas. Y bueno, en cuanto a tu pregunta, pues el equipo de Trainology se formó de una manera un poco pues, curiosa, por así decirlo, pues porque al final somos un equipo que tanto Alex, Gonzalo como yo somos de Bilbao, pero no nos conocíamos y conocimos a Álvaro por dos vías diferentes. Y bueno, pues Álvaro nos hizo una propuesta y acabamos conociéndonos entre nosotros y formando o empujando el proyecto desde aquí, desde Bilbao. Entonces, bueno, yo coincidí con Álvaro en un evento que se hizo en el centro de Madrid, de Power, de David, y bueno, me acerqué a hablarle porque le conocía en redes y cuajó, pues al final, pues de estas personas que te pones a hablar en la primera conversación y sientes que por las dos partes cuaja un poco y fluye, sois del mismo rollo, mismos gustos, tampoco le fui a hablar como una persona normal, ya sabes también cómo funcionan un poco las redes, que hay mucho, no sé, mucha idolatrar al que tienes delante o... Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, yo... Puede que igual, porque ya con Álvaro tengo una cierta diferencia de edad también. Yo tengo 29 años y él, en ese momento igual yo tenía 27 y él tenía 21, 22. Bueno, le fui a hablar como una persona normal, estuvimos ahí charlando, cuajó la conversación y pues bueno, conectamos y contactó conmigo más tarde. Qué bueno, tío, porque mola un montón tener como es un equipo de gente y al final no te sientes tan solo, ¿no? Porque al final sí que tienes muchos seguidores en redes sociales, bla, 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 pero al final estás todo el día encerrado en casa, subiendo contenido y se hace un poco solitario, pero cuando ves que tienes un equipo que además te partes el culo creando contenidos con ellos, mucho más fácil, ¿no? Sí, sobre todo además es algo que hoy en día me he acostumbrado, pero que cuando yo empecé en todo esto echaba mucho en falta, y era que todo lo que yo friqueaba, todo lo que yo estudiaba, todo en lo que estaba inmerso en ese momento, no lo podía compartir con absolutamente nadie, porque en mi entorno nadie, absolutamente nadie, estaba dentro de este mundo, de esta temática. Estaba investigando con estos conocimientos, entonces yo ni podía consultar dudas a nadie, ni podía sacar el tema con nadie. Entonces fue como de repente pues tener a 3 personas más con las que compartir, o 4 personas más con las que compartir todo esto, y entonces no solo para desahogarte, sino para también crecer de una forma mucho más rápida, porque todo lo que investigábamos cada uno por nuestra cuenta nos lo contábamos luego los unos a los otros. Y de hecho fue una de las propuestas iniciales también de: estamos creciendo, estamos aprendiendo un montón, vamos a ser mucho más eficientes si lo que aprendamos cada uno por nuestra cuenta, X días a la semana quedamos para contarnos lo más importante cada uno a los otros. Qué bueno, Borja. Y hemos hablado sobre el tema del humor. Bueno, no hay más que echar un ojo a vuestros vídeos actualmente y la verdad es que enseñáis, pero de una manera
muy diferente. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué decidisteis incluir el humor a la hora de transmitir sobre temas de nutrición en tu caso o de entrenamiento también en lo que es en general el equipo de Technology? Porque hoy en día nos encontramos también ante tantísima información que muchas veces no es el qué dices, porque pues muchos profesionales de la salud dicen las cosas genial y está súper bien el contenido, pero el cómo. O sea, sí. ¿Habéis visto que ha habido un incremento en el engagement de las publicaciones a la hora de cambiar la forma? Pues aquí sí que es cierto. Yo he intentado siempre, bueno, yo vengo del mundo de la administración de empresas, ¿no? De gestión y marketing empresarial. Hice primero mis primeros estudios y entonces el aspecto del público objetivo que quería abarcar, la imagen que quería dar, lo que quería representar y eso lo tenía bastante claro. No era algo que lanzaba tiros sin mirar a dónde iba. Entonces era algo que tenía bastante claro. Tenía muy claro que no quería ser una persona en redes que mi característica principal fuese hacer el tonto, ¿vale? Respeto lo que quiera hacer cada uno. Perdonad que estoy un poco cogido. Respeto lo que quiera hacer cada uno, pero bueno, yo quería dar pues, bueno, una imagen más seria, más profesional. Y entonces, pues bueno, en la línea del humor no empecé con ella. Luego, ¿qué pasa? Que yo directamente lo que veis en los vídeos en esa línea de humor que hacemos ahora, todo el equipo, es el rollo que tenemos entre nosotros. O sea, yo aquí ahora puedo dar una imagen muy seria y es la imagen profesional que me interesa dar, pero yo con mi gente, yo con mi equipo, en el día a día me gusta mucho hacer el payaso y a ellos también. En ese aspecto conectamos mucho porque somos muy payasos todos, nos lo pasamos muy bien, hacemos mucho el tonto, decimos muchas tonterías y entonces quisimos transmitir ese rollo que teníamos nosotros, cómo nos explicábamos muchas veces las cosas y cómo nos desfasábamos un poco, nos vacilábamos un poco el uno al otro, pues transmitirlo en las redes para poder ayudar a la gente. Y creo que lo que hacemos en los vídeos, de hecho, los vídeos muchas veces no son preparados, o sea, estamos ahí en la cueva, muchas veces lo que hemos estado grabando hasta ahora es en el gimnasio que tienen en el garaje los hermanos Barrio y esos vídeos son tal cual, propuesta la temática, decimos un poco lo que vamos a hacer, pero luego es fluir un poco con cómo somos nosotros, o sea, no es un guión de yo voy a decir exactamente esto y esto, sino vamos a hablar de los straps, te voy a decir más o menos esto, pero te lo escupo con mi tontería y tú con la tuya. O sea, no hay nada, no hay un guión ahí establecido. Por eso sale tan natural y al final acaba haciendo gracia, porque no es nada forzado, es la tontería un poco de cada uno. Me hace mucha gracia porque has comentado lo del garaje y yo creo que la clave del éxito es tener un garaje. Ahí empezó el de Amazon, Facebook sí. Y ahora también Power Explosive. Sí, la verdad que sí. Los garajes y las pruebas. Es que tener un sitio te abre muchas posibilidades. Brutal. Pues bueno, ya que tenemos un poquito de contexto donde viene Borja y del equipo de Technology, vamos a empezar a hablar un poquito sobre nutrición para ganar masa muscular, que es como hemos decidido enfocar esta charla, ya que podríamos decir que Borja es el nutricionista de los mamados, ya quieren aprender a ganar masa muscular. Y bueno, tío, una pregunta que se recibe mucho, sobre todo la gente que está trabajando en asesorías o que trabaja con gente que quiere ponerse fuerte. Y cuando le dices a la persona, oye, tú primero tienes que hacer un déficit calórico, tienes que perder grasa antes de empezar a ganar músculo, y es esa persona una persona muy delgadita. Entonces, eso le choca. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que a lo mejor no tiene el porcentaje de grasa óptimo para empezar? ¿Cómo le justificarías que antes tiene que hacer una pequeña pérdida de grasa? Bueno, pues lo primero, hacerle ver que el objetivo está más cerca haciendo el proceso que yo le propongo. Es decir, que por mucho que nos pusiésemos ahora mismo a orientarlo a una ganancia de masa muscular, tendríamos que echar el freno de mano antes, porque seguramente nos pasaríamos de un porcentaje de grasa óptimo para poder seguir ganando una masa muscular eficiente a buen ritmo. Entonces, la verdad es que hoy en día, como cada vez hay más trabajo en este ámbito previamente hecho, por así decirlo, la gente viene con la cabeza ya más estructurada, no hay que explicar tanto las cosas. La verdad es que yo generalmente me encuentro con plena confianza en lo que yo les digo. Siempre es cierto que como
como siempre, pues hay casos puntuales en los que, pues bueno, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? ¿Y por qué tal? Bueno, es normal. Hay de todo ¿cómo se llama? En la Villa del Señor y entonces, pues bueno, siempre hay que dar explicaciones, es normal. También es bueno que el cliente, paciente, atleta tenga bien estructurado todo y bien entendido el por qué y hacia dónde vamos, porque eso va a hacer las cosas más fáciles. Entonces, pues eso. Me encanta lo que has dicho, el tema de que mucha gente ya viene con la cabeza un poco estructurada, porque esto fue algo que comentó un entrenador que se llama Edu Barrechereguren, que lo conocemos aquí en el podcast, y lo que dice que la gente que suele tener éxito con su programa de entrenamiento y nutrición son gente que ya le han seguido en redes durante 6 meses, que siguen el podcast que él tiene, porque al final ya tiene una educación previa y luego cuando toca tiempo de ejecuta lo que le dice el entrenador sin poner en duda. Mucha gente no, mucha gente es... Borja me ha dicho esto, pero yo he leído en tal sitio, voy a utilizar lo otro. Blan, ¿qué problemas frecuentes te sueles encontrar tú en ese aspecto? Efectivamente. Al final tenemos una de las ventajas de las redes sociales es que la gente viene con mucho contenido previo consumido. Entonces, eso amuebla y estructura mucho la cabeza y en muchos casos, ahora digo lo que puede pasar en otros. Entonces, hace que cuando vayan a empezar a trabajar contigo tengan una serie de cosas claras, no solo que has dicho tú, sino probablemente que han dicho otras personas y entonces eso ayude a comenzar desde un punto de partida con mayor confianza, con mayores conocimientos y por lo tanto más eficiente. Hay otros casos que también se ve mucho, que es como hay tanta información, tanta gente divulgando, tanta gente dispuesta a contestarte, hay mucha gente contrastando continuamente lo que le dice su preparador con lo que dice la gente por las redes sociales. Entonces, mi consejo es que si te vas a poner en manos de alguien y vas a invertir un dinero, confianza ciega, 100% lo que te diga tu entrenador, tu dietista, tu nutricionista, lo que tienes que hacer. Si vas contrastando la información por ahí, es que no te fías y es que estás poniendo en duda y es que estás pensándote en aplicar cambios por tu cuenta. Entonces, si vas a hacer eso, cancela lo que tengas con el profesional y dedícate a picotear del uno del otro o coge al que te genere confianza. Que no digo que sea yo ni que sea mi amigo, mi compañero, sino el que tú decidas y el que te genere confianza y al que vayas a confiar 100% en él. Es que contratar a alguien que no vayas a confiar en él no tiene sentido. O sea, que creo que no es por la persona que estés contratando, creo que es por la persona en sí que contrasta, que aunque contrate al mejor del mundo, va a estar contrastando. Totalmente. Al final, una cosa, cuando pillamos un entrenador, yo te contrato a ti como nutricionista, yo lo que quiero es evitar esa incertidumbre de qué tengo que hacer. Yo quiero descansar toda responsabilidad en Borja, yo me limito a ejecutar y al final esa creatividad o esos pensamientos lo dedico a otra cosa de mi vida. Para eso te estoy pagando, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar un poquito más en aspectos fisiológicos de por qué empezar a hacer una ganancia muscular, es decir, a hacer un superávit calórico cuando todavía tienes un porcentaje de grasa un poquito elevado, no es lo óptimo. O sea, ¿qué pasa a nivel fisiológicamente cuando empiezas a comer como un burro, pero todavía no estás en ese porcentaje de grasa óptimo, que si quieres tú no lo puedes definir ahora? Bueno, lo primero, una cosa que iba a comentar justo antes de responder la primera duda para que la gente entre en contexto en el mundo de la nutrición, es que se tiende a, digo, porque has comentado que yo era el nutricionista, se tiende a llamar nutricionista a todo el mundo que es responsable de la nutrición, pero hay una diferencia, ¿vale? Yo en este caso soy dietista, soy técnico superior en dietética, ¿vale? Que es ahora mucho el tema de que hace dietas todo el mundo y se llama a las personas por un nombre que no es. Entonces, yo soy dietista, que es técnico superior en dietética. Cuando llaman a las personas o a los profesionales nutricionistas es porque tienen el grado de nutrición humana y dietética. Y luego existe la personalidad o el profesional de endocrino que ha hecho medicina con endocrinología, ¿vale? Que podemos poner de ejemplo a Antel, por ejemplo, ¿vale? De Fitness Student, que pues es médico con especialidad en endocrinología. Entonces, poniendo un poco en contexto a los profesionales, en este caso se está entrevistando a un técnico superior en dietética, ¿vale? Para saber un poco también del mundillo y ordenar un poco también los términos. Supongo que vosotros lo sabríais, pero bueno, para que a mí me acabas de dar un palo, Borja, que me ha dejado tirar en el suelo. Pero bueno, sigue. Sí. Yo creía que el nutricionista era todo lo mismo, pero sí. Vale, pues yo lo considero importante porque al final, pues bueno, cada uno tiene su lugar. Para eso están un poco los estudios reglados. Sí.
soy el primero que soy consciente de que lo que yo soy no es gracias a haber hecho el técnico superior en dietética, pero bueno, ya que hay unas leyes y unas normas, pues ordenar un poco en la base por titulaciones y luego ya que cada uno se especialice y se forme como profesional, pero bueno, para que la gente sepa un poco del mundillo, qué profesionales hay, a quién acudir y qué es cada uno, ¿vale? Nada más. Ahora vamos un poco a lo que comentabas de la fisiología, del por qué no es lo óptimo hacer un superávit calórico cuando tenemos un porcentaje de grasa un poquito pasado. Y básicamente he explicado de formas sencillas porque ese porcentaje un poquito pasado lo vamos a arrastrar a lo largo de todo el proceso. Existe un ratio óptimo de ganancia de masa muscular contra ganancia de grasa y básicamente es que si partimos de un porcentaje de grasa demasiado elevado para la ganancia de masa muscular, vamos a superar ese ratio en el que cada vez vamos a ganar más grasa contra menos músculo y por lo tanto no va a ser interesante, ¿vale? Tenemos que bajar ese porcentaje de grasa, esa cantidad de grasa corporal para poder tener una ganancia de grasa, ganancia de masa muscular óptima a lo largo de todo el proceso. ¿Has intentado perder grasa y has fracasado? ¿Te cuesta comenzar hábitos saludables? Te traemos el primer paso, el programa en el que te empaparás de la mentalidad adecuada para perder grasa. Te guiaremos paso a paso para lograr tus objetivos. Comienza tu transformación en el link de la descripción. Vale, Borja, pues adentrándonos más en un punto fisiológico, ¿qué pasa cuando el porcentaje de grasa corporal no es el óptimo para empezar a ganar masa muscular? Y bueno, si puedes definir a nivel de, bueno, en hombres y en mujeres, ¿cuál es el porcentaje de grasa óptimo para empezar ese superávit? Bueno, lo primero es decir que yo la verdad es que no me baso prácticamente nada en porcentajes de grasa, ¿vale? Me suelo basar sobre todo en lo que veo físicamente en consulta, en lo que veo en fotos o en vídeos en las consultas que llevo online y básicamente me suelo fijar en lo que veo, en la composición corporal total y en números no tanto, ¿vale? Sí que aparte de eso tengo la referencia de los números que veo detrás de, pues eso, de la antropometría que cojo o de la antropometría que me facilita el cliente, pero básicamente me baso en lo que veo. Y luego, pues al final lo que debemos de tener en cuenta es que cuando partimos de un porcentaje de grasa excesivamente alto, que sí que es verdad pues que, por ejemplo, en hombres lo podemos establecer en un 18-20%, aunque ya os digo que no me baso en los números, lo que va a pasar es que al final existe un ratio óptimo de ganancia de masa muscular, ganancia de grasa, cuando nos ponemos a establecer un superávit calórico para una ganancia de masa muscular. Y si partimos ya de un ratio desproporcionado de grasa, se va a mantener y cada vez va a ser superior esa cantidad de grasa que vamos a ganar por masa muscular, ¿vale? Entonces, lo que no nos interesa es que se nos escape aún más esa grasa y que nos limite la ganancia de masa muscular. Cuanto mejor punto de grasa tengamos al iniciar, más óptimo va a ser esa cantidad de masa muscular que vayamos ganando a lo largo del proceso. Porque también influye porque claro, dice, un porcentaje de grasa muscular que si tú, por ejemplo, tienes un cliente online, ¿cómo lo harías? Con bioimpedancia no puedes, a no ser que esa persona te mande los datos a través de fotos. Pero a través de fotos tú también intuyes, ¿no? El porcentaje de grasa corporal, más o menos tienes como una tabla de referencia, ¿ok? Yo a través de fotos y de vídeos puedo ver perfectamente el punto que tiene una persona para saber si orientarlo a una ganancia de masa muscular o a una pérdida de grasa bastante bien. O sea, y ya te digo que hoy en día yo veo una locura en basarse todo el rato en datos de referencia, porcentajes de referencia, no sé, un montón de cosas de referencia que es que yo hay muchísimas cosas que hago al ojo. O sea, todo el mundo me pregunta qué fórmulas utilizas para establecer el consumo calórico diario, qué porcentajes son los óptimos para tomar una decisión, si es hacer una ganancia de masa muscular o un déficit calórico. Yo hay muchísimas cosas que hago a ojo. O sea, yo veo a una persona que me cuenta un poco su historial, a qué se dedica, qué actividad tiene a lo largo del día, cuánto pesa, cuánto mide, etc. Y establecemos, primero, veo con unas fotos, vídeos y datos que él me facilita y yo ya sé más o menos a ojo qué objetivo establecer en función de lo que él me ha dicho que quiere conseguir también. Y también sé más o menos a ojo su consumo calórico y qué consumo calórico
o qué ingesta diaria establecería para un objetivo o para otro. Luego sí que es verdad que puedo hacer números por detrás, pero yo a ojo a priori ya podría establecer un montón de cosas. Y Borja, muchas veces cuando la gente llega, pues quiere empezar a ganar masa muscular, yo ahí por supuesto me incluyo en su día, era una persona que lo quería hacer rápido, o sea, quería lograrlo rápido y parecía pues eso, que cuanto más comida pues ingiriese, iba a ir todo mejor, iba a ganar más masa muscular, pero ¿qué ocurre? Pues que al final, si subes muy rápido, te vas a poner pues un poquito ceporrete. Entonces, sí. ¿Cómo trabajas tú este aspecto con las personas, este aspecto más educacional? Porque muchas veces, o quizás estas personas ya también llegan un poco educadas a raíz de seguirte a ti, como hemos comentado antes. Bueno, yo lo que suelo hacer es, al final, como yo funciono con un seguimiento semanal, en la mayoría de los casos, yo voy haciendo un control de que no se nos escape ese porcentaje de grasa. También voy estableciendo una comida y tanto un superávit calórico como una calidad de los alimentos que hagan que no se nos escape esa grasa corporal y vayamos todo el rato a favor de tener un peso progresivo, de hacer un aumento de peso controlado, un aumento de peso que vayamos todo el rato en la línea de conseguir mantener un porcentaje de grasa óptimo y de conseguir una masa muscular en un tiempo establecido como eficiente y bueno, básicamente de esa forma lo hago, de esa forma lo establezco y eso les intento transmitir a las personas con las que trabajo. Qué bueno, Borja. Y ya está también, esta pregunta que te voy a hacer ahora es un poquito, quizá ya también personal, porque yo me incluyo en este tipo de personas. Básicamente, pues, soy una persona que tiende a ganar músculo, pero también grasa, por así decirlo, 50-50. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que ahora mismo haciendo 2 comidas al día y entrenando en ayunas, me mantengo tranquilamente e incluso puedo llegar a subir de peso en 83 kilos. Entonces, me gustaría conocer un poco tu opinión sobre el ganar masa muscular entrenando en ayunas o incluso haciendo 1 o 2 comidas al día. ¿Es posible? ¿Dependerá de la persona y de su forma de construir pues, masa muscular o masa grasa? Efectivamente, lo que comentas es algo que se pregunta mucha gente y tenemos que tener claro siempre lo importante es el contexto. Entonces, a priori, ¿ganar masa muscular haciendo un ayuno intermitente es lo correcto para todo el mundo? Pues la respuesta sería no. ¿Es posible? La respuesta es sí, ¿vale? Para empezar, para lograr un superávit calórico, la mayoría de las personas tienen que comer, pues bueno, un pelín igual por encima de lo que le supone su hambre, ¿vale? El hambre fisiológica generalmente es curiosa. Si tú comes a intuición, sueles comer más o menos tu equilibrio calórico, a no ser que estés pasando si comes a intuición y solo tienes comida real en casa, ¿vale? A no ser que estés pasando por una época de estrés, ansiedad, etcétera, que eso te haga volcarlo en comida. Generalmente, si tú comes a intuición y te basas en comida real, tu cuerpo te pide lo que necesita, ¿vale? Pero, pues a la hora de una ganancia de masa muscular, como pues se suele tener que comer un poquito por encima de ese hambre, lo óptimo suele ser realizar más comidas, ¿vale? Para poder realizar esa ingesta necesaria en 2 comidas, pues igual es algo difícil, le damos demasiada carga al aparato digestivo, esto nos interfiere en el rendimiento del entrenamiento, nos puede generar molestias, nos puede generar digestiones algo más pesadas, entonces pues a priori no sería lo eficiente. Que nos encontramos con un contexto, con una persona que me dice, oye, yo hago los cálculos, veo cómo evoluciona y digo, joder, pues esta persona la verdad es que al mínimo estímulo, al mínimo superávit calórico, tiene un equilibrio calórico bajito y al mínimo superávit calórico ya nos responde, ya rendimos bien, ya vemos que el peso va aumentando. Es una persona que con esa estructura funciona bien, su contexto nos permite aplicar un ayuno intermitente porque a lo largo de, por ejemplo, me invento, no se levanta con hambre, no le gusta desayunar, en el trabajo no tiene mucha disponibilidad de alimentos y el contexto nos dice que un ayuno intermitente puede cuajar bien porque aparte de tener esos impedimentos, responde con una estructura, con unas calorías bajitas que nos permiten hacer 2 comidas o 3 comidas. Por lo tanto, ese contexto puede ser óptimo para hacer un ayuno intermitente dentro de una ganancia de masa muscular.
Ahora, como norma general, la mayoría de las personas pues no sería la estructura más eficiente. Genial, Borja. Y fíjate, has comentado una cosa muy interesante que es el hecho de comer un poco por señales, ¿no? De saciedad, hasta sentirte saciado y más o menos si hacemos caso a nuestro cuerpo y pues tenemos un poco esa educación a nivel de alimentación en general, pues comemos comida real, etcétera, normalmente vas a comer por así decirlo, tus calorías para mantenerse en ese peso. Pero ¿en qué señales se podría fijar una persona que quiere ganar masa muscular y que no le gusta el tema de andar contando calorías todo el día y que incluso, pues eso, que por su estilo de vida no puede andar pesando la comida en todo momento? Un poco, ¿qué señales debería tener en cuenta? Quizá el comer un poquito más de cuando se sienta saciado y ya está, ¿valdría con eso o alguna otra pauta? Pues yo partiría en función del número de comidas que tengas establecidas, hacer pues una división de los platos o de la cantidad de comida que comes por cada ingesta, pues más o menos aproximadamente de la mitad del plato carbohidratos, añadiendo una cantidad de verduras y la otra mitad del plato pues distribuida entre grasa y proteína, para tener más o menos la estructura de macronutrientes establecida, y luego ya en cada comida estar igual pues la primera semana comiendo para saber cuál es tu saciedad, cuál sería tu equilibrio calórico fiándote de tu cuerpo, y luego ya ir incrementando a base de hidratos de carbono y superando cada vez un poquito más ese grado de saciedad, comiendo un poquito más por encima de tu grado de saciedad y viendo un poco cómo responde tu peso ante eso que estás haciendo, ¿vale? Al final, para calcular un poco qué superávit calórico estás provocando, ¿vale? Teniendo en cuenta que aproximadamente si estás generando unas 500 calorías por encima de tu superávit corporal, puede que estés generando un incremento de medio kilo aproximadamente semanal, ¿vale? Aunque, bueno, podríamos estar hablando de que el incremento de peso semanal va a depender sobre todo también si eres principiante, si eres intermedio, si eres experto. Entonces, pues bueno, por ejemplo, por poner unos datos de referencia que, por ejemplo, pues Alan Aragón en su manual los indica, pues podríamos estar hablando de principiantes pues en torno a 1,5% de crecimiento de tu peso, de aumento de tu peso mensual, intermedios 0,5%, 1%, y expertos pues en torno a 0,25, 0,5 de aumento de peso corporal al mes, ¿vale? Porque obviamente va a depender un poco, ahí el ratio va a ser diferente de ganancia de masa muscular, ganancia de grasa, porque un sujeto principiante va a estar mucho más receptivo a la ganancia de masa muscular que un sujeto avanzado, que le va a costar ya ganar masa muscular a un buen ritmo, ¿vale? En esto implica mucho el tema de la flexibilidad metabólica, ¿no? Y particionamiento de calorías. ¿Puedes explicar esto un poquito? Porque para mucha gente es un concepto un poquito abstracto. Hay gente que dice que eso no es tan importante. ¿Puedes dar ahí un poquito tu opinión? Bueno, ahora el tema de la flexibilidad metabólica está muy de moda y parece que, bueno, junto con el ayuno intermitente es la solución a todo. Pero la flexibilidad metabólica no es más que la flexibilidad de tu cuerpo para utilizar diferentes sustratos energéticos, ¿vale? Una persona que hace ejercicio físico o un deportista ya está dándole al cuerpo suficientes motivos como para que tenga una flexibilidad metabólica. No hace falta someterle al cuerpo a ketos o a ayunos intermitentes para que tu cuerpo tenga flexibilidad metabólica. Entonces, no hay mayor estímulo que el entrenamiento de fuerza o un ejercicio, aunque sea aeróbico, un futbolista, por ejemplo, diario, para que tu cuerpo tenga una flexibilidad metabólica por encima del 90% de la población, ¿vale? Entonces esa es mi opinión sobre la flexibilidad metabólica. Después me ha encantado algo que has tocado antes y yo creo que al final, tío, igual que la pérdida de grasa, a ver, obviamente hay que dar los datos objetivos, cantidad de proteínas que tienes que consumir, déficit calórico, pero yo creo que muchas veces el trabajo o bien del dietista o del nutricionista, como has explicado antes, es de ponerle trucos y hacerle la vida fácil a esa persona para que pueda conseguir el déficit calórico. Es decir, me explico. Si, por ejemplo, una persona quiere hacer una pérdida de grasa, pues lo suyo sería conseguir que esa persona consuma productos que tengan una baja densidad calórica, o que, por ejemplo, consuma productos que tenga
que sacien mucho, ¿no? Tipo patata cocida, verduras, frutas, etcétera. En el caso de ganar músculo, ¿cuáles son esos trucos que le das tú a tus deportistas, a tus clientes, que le vienen genial para conseguir esa masa muscular? Te lo pregunto casi que de forma egoísta porque estoy ahora mismo en una etapa de volumen. Sí, pues esto es un aspecto muy interesante a la hora de establecer un protocolo para una ganancia de masa muscular o para una pérdida de grasa. Y es que generalmente también depende del sujeto con el que estemos trabajando, pues interesa en un periodo de pérdida de grasa densidad calórica baja y en una época de ganancia de masa muscular densidad calórica alta. Ahora bien, si tenemos una persona que generalmente tiene saciedad, no va a ser tan determinante, y si tenemos una persona en un superávit calórico que no hace falta establecer un superávit calórico muy alto para que responda, pues tampoco va a hacer falta volvernos locos con densidades calóricas altas, ¿vale? Pero bueno, generalmente, en definición, buscamos alimentos saciantes, como principalmente es la patata. Yo en definición meto patata por todos lados, sobre todo en las mías, y bueno, y me ayuda mucho a estar saciado, porque bueno, solo tienes que hacer el experimento. Métete un plato de 100 gramos de pasta y métete 300 y pico gramos de patata, que podría ser lo equivalente, casi 400, ¿vale? Entonces, seguramente cuando te acabes la pasta vas a decir, bueno, podría seguir comiendo algo. Si te acabas la patata, no vas a poder seguir comiendo más en el caso de que te la acabes, ¿vale? Si te la comes a palo seco, ya te digo yo que te va a costar acabártela. Otra cosa es que, bueno, que te la pongas con unos, como suelo poner yo, con unos huevos rotos con jamón y patata. Pero eso, y luego pues en épocas de ganancia de masa muscular, pues alimentos, pues eso, pues pasta, pues arroz, legumbres, yo qué sé, pues frutos secos, aguacate, ese tipo de alimentos que tienen una densidad calórica. Al final, para poner en contexto, ¿vale? Que estamos hablando de densidad calórica, no es más que cantidad de calorías por volumen de alimento, ¿vale? Meter muchas calorías en algo pequeñito o meter pocas calorías en algo grande. Nos interesa algo grande y pesado para que ocupe un espacio en nuestro aparato digestivo, en nuestro estómago, y eso genere saciedad, y por lo tanto por eso nos interesa en un déficit calórico una densidad calórica baja, ¿vale? Pocas calorías por por volumen de alimento grande, y en una ganancia de masa muscular lo contrario, muchas calorías en un alimento pequeño para que no nos sacie mucho y podamos meter cantidad calórica, ya os digo, en el caso de que haya unas demandas energéticas altas. Claro, entonces yo, escuchando a Borja, digo, vale, yo quiero ganar volumen y tengo que buscar alimentos con una alta densidad nutricional. Digo, hostia, pues ya está, palmera de chocolate, pizza, hamburguesa, y puedo llevarme a hacer un superávit calórico del 100%, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a esa persona que está haciendo ahora mismo este razonamiento para decirle, oye, cuidado con los ultraprocesados, cuidado con las calorías vacías? Explícale un poquito cómo afecta eso después en el particionamiento de calorías, ¿no? A la hora de ganar masa muscular. Pues a ver, para empezar, al final las calorías son lo que nos hacen estar en un superávit calórico o en un déficit calórico, pero claro, no todo vale. Sí que es cierto que yo te puedo generar un déficit calórico metiéndote un donuts al día y flipar porque estés bajando de peso comiéndote un donuts al día, pero ese donuts no solo es ese donuts, no solo son las calorías, es lo que esas 200 calorías que pueda representar ese donuts dentro de la alimentación. Si metiésemos alimentos, la riqueza en micronutrientes que estaríamos incluyendo, y que ese donuts es información también para el cuerpo. Ese donuts genera una respuesta hormonal que a tu cuerpo luego le va a provocar otra serie de respuestas. A tu cuerpo le puede provocar, le puede alterar la sensación, pues eso, en cuanto a respuesta hormonal de saciedad o hambre, ¿vale? Y por lo tanto, que gracias a ese donuts estemos generando, o a causa de ese donuts estemos generando menor saciedad y mayor hambre al día, y por lo tanto ya no solo sea el donuts, sino que te está haciendo luego tener antojos, querer comer más, acabar comiendo más y acabar reventando ese ratio de grasa a masa muscular y por lo tanto fracasando, ¿vale? Entonces ya no es que se pueda, sino lo que genera ese tipo de decisiones. Claro, y luego es que también muchas veces el error que comete la gente es ver a los alimentos como con más calorías o menos calorías, pero hay que entender lo que tú has comentado, Borja, el tema de los micronutrientes, de que los alimentos son mucho más que calorías. Al final, para construir masa muscular se necesitan determinados micronutrientes
que favorezcan ese proceso. No se trata solo de comer por comer, también hay que comer de manera inteligente y, por supuesto, esto también influye en el estado hormonal que tiene la persona. Por eso, muchas veces la clave va a ser empezar a comer mejor antes de también volverse loco con contar calorías. Primero habrá que comenzar por lo básico, ¿no? Eso es. Sí, por eso generalmente se suele recomendar para una persona que va a empezar, que es que empiece por cuidar su alimentación sin volverse loco, simplemente basándose en comida real. Lo que os he comentado al principio, cuando te basas en comida real y te fías de tu hambre, generalmente el cuerpo te pide lo que necesita, ¿vale? Entonces, de una persona que viene generando un superávit calórico pues prácticamente diario, inconscientemente, de repente se basa en comida real y su cuerpo le pide lo que necesita, genera un equilibrio y encima pues le mete un mayor estímulo a nivel de actividad diaria o de ejercicio físico, puede que genere un ligero déficit y entonces, sin darse cuenta, empieza a perder peso. Por eso es preferible antes de contratar a nadie, hay muchas cosas que puedes ir haciendo tú solo. Entonces, pues una de ellas sería esa, simplemente pues, intentar basar tu alimentación en comida real, tener en tu casa, en la despensa y en la nevera, comida real, tirar de eso y tu cuerpo va a responder a nivel hormonal mucho mejor y por lo tanto vas a tomar mejores decisiones y seguramente pues bajes de peso o dejes de ganarlo. Y Borja, tú al final eres dietista, pero estoy seguro de que muchas veces hay factores más allá de la alimentación que hacen que las personas no cumplan quizá el plan que tú les has recomendado, incluso que esto les genere determinado estancamiento. Y claro, aquí entran en juego factores, pues yo qué sé, vete a saber, trabajo, que lo hayas dejado con la pareja, estrés a nivel por estudios, exámenes, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo afrontas tú también esto a nivel psicológico? Porque también te he visto alguna vez hablar de la relación entre la psicología y la nutrición. Sí, esto la verdad es que es algo que doy bastante importancia y que hay determinadas publicaciones que subo a Instagram que están dentro de los planes nutricionales que yo hago porque las considero básicas a la hora de entender lo que yo estructuro y de hacer un trabajo más allá de comer lo que yo te pongo, ¿vale? Sino de empezar a tocar botones dentro de la cabeza que son las que nos aumentan las posibilidades de éxito también con el objetivo que hemos establecido. Y entonces... como dices, a lo largo de la vida de cada sujeto con el que puedes llegar a trabajar, pues hay muchas variables que nos pueden interferir. Yo también suelo hacer un trabajo, ya la experiencia te dice de qué tipo de persona te está contratando al principio, ¿vale? Pues porque hoy en día hay mucha gente con mucha motivación y muy friki de este mundo que entra a tope y te contrata y va con todo. Pero también hay mucha gente que te quiere contratar porque, pues bueno, por ponerse en obligación, por creer que por tener un dietista y decirle a sus amigos que está con un dietista los resultados vienen solos, por poder fardar, porque sí, porque me calenté y le veo todos los días en Instagram y qué guapo que esté trabajando para mí o yo qué sé. Hay muchos motivos. Y hay que analizar la motivación y el compromiso con el que empieza cada persona. Pero luego, por mi parte, hay un trabajo posterior en educación nutricional y en lo que decía, en intentar tocar botones dentro de la cabeza. Y creo que muchas veces lo consigo porque, bueno, haciendo entender a la persona que tienes delante lo que pasa en nuestra cabeza cuando comemos y los errores que cometemos, como puede ser que tenemos interiorizado que no comemos por hambre, sino que comemos cuando nos apetece, o sea, cuando queremos, ¿vale? Ya el ser humano no come por hambre, come por capricho. Y entonces hay que hacer entender a las personas que debemos de empezar a fijarnos más cuando tenemos hambre y dar al cuerpo comida cuando tenemos hambre y empezar a fijarnos más cuando estamos saciados, que es algo que tú no comes, tú no acabas de comer cuando estás saciado, tú acabas de comer cuando te comes lo que tienes en el plato, ¿vale? Entonces, la saciedad suele venir antes que eso. Y luego hay muchas variables, pues como cuando estamos comiendo, darle importancia al momento de comer. Tenemos muchas distracciones, la televisión, el móvil. Cuando te quieres dar cuenta has terminado de comer y no sabes ni lo que has comido, ni lo que te ha aportado, ni a qué olía lo que has comido, ni a qué sabía. Son cosas que considero importantes porque bueno, si eres consciente de lo que estás haciendo en el acto de comer,
vas a ser mucho más consciente de tu saciedad y vas a poder controlar mucho más, ya sea ese superávit, ya sea ese déficit, ya sea ese equilibrio. Y entonces, pues bueno, como os digo, son variables que vamos controlando, es al final hacer a la persona mucho más consciente y entonces no solo es mucho más consciente en ese momento, sino cuando de repente tiene un evento social, ante cualquier situación de comida, es mucho más consciente y tiene mucho mayor control sobre ese momento. Y por lo tanto, acabamos aumentando las probabilidades de éxito y muchas veces alcanzando el éxito que en otros momentos no ha logrado conseguir. A pesar de que pudiese haber la mejor y perfecta estructura detrás del planning, no había un trabajo de educación nutricional, no había un trabajo psicológico, no había un trabajo de aprendizaje por detrás. Totalmente, Borja. De hecho, hay muchas veces que una persona, antes que un nutricionista, un dietista, un entrenador, necesita un psicólogo para solucionar un poco diferentes aspectos de su vida que quizá son los que tiene que solucionar antes de empezar a mejorar hábitos de ese tipo. Y me gustaría aquí comentar una anécdota que justamente es que me pasó ayer con mi padre y tiene que ver con esto de comer cuando realmente tienes hambre o comer un poco también por costumbre. Y ayer por diferentes motivos él no pudo comer. Había desayunado y no pudo comer. Y cuando ya estaba yo volviendo con él a las 8 de la noche, casi por la carretera, me dice, pues a todo esto hoy no he podido comer, no me ha dado tiempo. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, sí. Y le digo, ¿y qué tal? Y dice, bueno, pues ahora tengo un poquito de hambre, pero digo, ¿ves? Le digo, fíjate hasta qué punto a veces podemos llegar a comer por costumbre. O sea, llevaba 6 horas extra de lo que suele ser normal sin comer y ahora le estaba entrando un poquito ese hambre real. Claro, también hacer ver un poco a la gente y también a ver tú qué opinas de esto, Borja, de cómo un poco nuestro contexto cultural nos determina como que tienes que desayunar a esta hora, comer a esta hora y cenar a esta hora. ¿Qué mensaje le transmites tú a la gente muchas veces de hacerle ver de que no hay una hora correcta para comer, sino que dependerá de cuándo le entre el hambre real? Efectivamente, al final lo de desayuno, comida, merienda, cena, eso es algo que se ha inventado el ser humano y que le ha puesto nombre, pero al final nosotros comíamos cuando teníamos hambre y teníamos disponibilidad de alimentos, ¿vale? Sí que es verdad que el ser humano tiende a ordenarlo todo y es una manera de ordenar las comidas en función un poco de las horas que tiene el día, pero no es obligatorio, o sea, es pues eso. Yo, por ejemplo, no desayuno nunca. ¿Por qué? Pues porque no tengo hambre. Otro ejemplo muy claro es cuando la gente sale a tomar un aperitivo, típico sábado a la mañana, sale a tomar un aperitivo, yo qué sé, aunque sea un aperitivo lo más saludable que te puedas echar a la cara, pero has picoteado algo, aunque sea también saludable, unas aceitunas, lo que sea. Llegas a casa y no tienes hambre, pero todo el mundo come, todo el mundo se sienta a la mesa y a comer. ¿Por qué? O sea, estás dándole a tu cuerpo comida cuando no te la está pidiendo, ¿vale? Entonces, deberíamos ser un poco más conscientes y hacer un poco más de caso al hambre y la saciedad, cosa que no hacemos. Y luego otro tema es que la industria alimentaria genera productos para reventar este sistema fisiológico que tenemos del hambre y la saciedad y desregula completamente este sistema pero porque a la industria alimentaria su mayor interés es reventar este sistema para que haya un consumo completamente aumentado, completamente desfasado y ellos se enriquezcan. No hay más, pero bueno, ese sería para otro podcast otro día. A mí, Borja, tirando por aquí, me hace muchísima gracia cuando alguien pone, a lo mejor, una hamburguesa y te pone las calorías, las 500 calorías de una hamburguesa es las mismas calorías que cierto plato de comida real, ¿no? O a lo mejor, pues no sé, meter, por ejemplo, nueces o almendras, que suele tener más calorías. Digo, ya cabrón, pero se te olvida decir los otros efectos que tiene esa hamburguesa, que no produce las nueces. Tú te comes un puñado grande de nueces y ya no puedes seguir. La hamburguesa no es que solamente tomes la hamburguesa, sino que después va el refresco, va las patatas fritas y después de comértelo, un helado. Pero no porque tengas más hambre, sino porque también se te apetece, ¿no? Porque, tío, yo no sé si es una sensación que os pasa a ustedes, pero yo cuando desayuno, que si pan, que si galletas, que si algo dulce, el resto de las decisiones alimenticias del día tienden a ser peor que si por la mañana desayuno algo de proteínas o grasa de calidad. Por supuesto. Y el cuerpo lo sabe. No tiene nada que ver, a pesar de que tú le estés dando al cuerpo la misma energía en cuanto a calorías, no tiene nada que ver el grado de saciedad que le estás dando al cuerpo. Y solo lo tienes que ver pues metiéndote 5 galletas o metiéndote
pues algo más saciante, un bol de avena o tipo porridge o lo que tú quieras. Entonces, eso el cuerpo lo sabe y está completamente diseñado que ese tipo de alimentos pues para saltarse estos sistemas, estas barreras que tiene el cuerpo o estos sistemas de saciedad y hambre. Tío, antes has tocado una cosa de la psicología y me ha encantado porque es verdad que muchas veces, mira, lo hablamos con Alberto RJ de Training Around the World, el tema de él antes entrenaba, es entrenador, y entrenaba a la gente y decía que no le gustaba coger el caso de los obesos porque, claro, no solamente entrenamiento, sino que hay un gran factor psicológico, emocional, que a él se le escapaba y decía, mira, paso de trabajar con esas personas. Sin embargo, dice que ahora le encanta porque la psicología se da cuenta que tiene más influencia en los hábitos, etcétera, etcétera. Antes tú has mencionado que te encanta también este aspecto, pero en la nutrición está muy marcado, ¿vale? Yo le tengo que dar más o menos un plan nutricional, le tengo que aconsejar que tenga que consumir estas proteínas, pero a nivel psicológico, ¿qué está dentro de tu mano y qué no está dentro de tu mano? Porque yo creo que todas las personas que empezamos a trabajar con gente, al principio experimentamos de, joder, quiero ayudarle en todo, quiero estar encima suya, quiero controlarle esto. Sin embargo, algunas personas no puedes hacer eso con ellas si te frustras un poco. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando al principio con personas y cómo diseñaste o dibujaste el límite? Vale, esto está dentro de mi control. Si esta persona hace esto y yo no lo puedo controlar, pues le tengo que decir, lo siento mucho, tienes que ajustarte a lo que te digo. Vale, yo aquí suelo siempre pensar en qué motivos pueden hacer fracasar un objetivo y cuáles pueden estar en nuestra mano y cuáles no. O en mi mano como profesional o en la mano de otro profesional y entonces yo no puedo abarcar. Entonces, si son problemas psicológicos derivados de otras problemáticas, ya pueden ser sociales, familiares, de pareja, de la situación con el COVID, etcétera, pues eso debería ser llevado pues, por un profesional de la psicología, ¿vale? Pero si son problemas derivados de la relación con la comida o de falta de ser consciente en el momento de las ingestas o de relaciones equivocadas con la comida o asociaciones equivocadas con la comida, yo tengo un margen de trabajo. Entonces, si yo puedo enseñar aspectos como los que he comentado antes, de ser consciente cuando comemos, de cómo enfocar una comida trampa, no me gusta llamarlo trampa, sino libre, de establecer una estructura nutricional llena de recetas saludables pero atractivas que le hagan a la persona dejar de relacionar recetas atractivas con comida trampa. Por ejemplo, yo ahí ya estoy rompiendo barreras y asociaciones que hacen que luego la toma de decisiones sea mejor. Es decir, si yo a la persona le estoy pautando recetas ricas, recetas atractivas, seguro que en el fin de semana no se ve en la necesidad de consumir ese tipo de recetas en modo poco saludable. Por ejemplo, si yo a la persona le enseño a ser consciente en el momento de ingesta, vamos a trabajar el momento de saciedad y el momento de hambre. Si yo le enseño a tener recursos en momentos de antojo a nivel nutricional, vamos a trabajar sobre la toma de decisiones. Vamos a acercarnos cada vez más o a tener cada vez más mayores probabilidades de éxito. Entonces, son momentos en los que yo puedo trabajar relacionados con la alimentación y con la toma de decisiones dentro de la nutrición que al final hacen que yo aumente las probabilidades de éxito y que creo que están en mi mano como profesional de la alimentación, por así decirlo. Y he dado 3 ejemplos, pero puedo dar más o dentro de mis planes nutricionales hay más aspectos que les aporto para dentro de esa relación con la comida, de ese aspecto psicológico con la comida, para lograr tener más probabilidades de éxito. ¿Y qué pautas puedes dar, Borja, o sueles dar a una persona para que empiece a controlar más ese hambre emocional, ese impulso por comer más, por tapar una emoción y que realmente empiece a comer cuando tenga un hambre más fisiológica? ¿Cuáles son esas pautas para controlar esos antojos? Porque es un momento muy complicado. O sea, yo intento dar algunos aspectos, modificación de contexto, pensar si realmente eso que vas a hacer va a solucionar el problema real, pero cuando estás en esa situación de que dices, me voy al frigorífico y me como lo que sea, es muy complicado que la persona acabe redirigiendo a otra conducta. Entonces, ¿cuáles son un poco esas pautas que tú das para controlar esto? A ver, yo aquí sobre todo suelo incidir en, pues eso, en el momento de saciedad y hambre,
en el momento de ser consciente de cuándo estamos llenos y cuándo tenemos hambre real, y luego dar herramientas a la persona para esos momentos en los que la suele cagar, entre comillas, por así decirlo, para que no la cague. Y en ese momento, pues suele ser principalmente no tener cosas en casa para cagarla. Esa es la mejor y más fácil estrategia, ¿vale? Todo comienza en el supermercado, todo comienza en la toma de decisiones que hacemos metiendo cosas al carrito de la compra. Y todo puede comenzar por ir saciados a ese momento, ¿vale? Si tenemos hambre en ese momento, seguramente echaremos cosas al carro poco saludables, poco correctas, ¿vale? Si vamos al supermercado saciados, seguramente seamos más capaces de hacer una compra más correcta, ¿vale? Entonces, ese es el inicio de todo. Cuando ya en casa solo tenemos productos saludables, a la hora se trata del momento en el que nuestro cuerpo dice que la vamos a cagar, darle menos probabilidades, menos recursos para cagarla. El primero es no tener nada y luego pues hay diferentes herramientas de tener cosas que le den a nuestro cuerpo esa sensación de palatabilidad, por así decirlo, que es lo que nos dan ese tipo de alimentos, con recursos pues como puede ser fruta pues, de sabores más palatables, unas fresas, unas uvas, un plátano, unos dátiles, no sé, recursos que sean saludables pero que sean palatables, ¿vale? Que no sean sosos o que la gente tiene relacionados como de dieta. Y luego puede ser pues, otro tipo de herramientas, pues como en ese momento búscate algo que te suela distraer mucho, ten localizados qué horas suelen ser o qué momentos suelen ser esos para intentar estar distraído y para tener a mano esas herramientas que proporciono. Lo que decía, búscate un entretenimiento, algo que te haga desconectar, ponte a hacer un rato de ejercicio físico en casa, ponte a jugar a la Play, que es algo que te entretiene, por ejemplo, si eres de jugar a videojuegos, no sé, ponte a leer, ponte a algo que te distraiga, ¿vale? Entonces, son truquitos que obviamente en ningún proceso tenemos éxito del 100% en la primera maniobra, ¿vale? O sea, y yo soy el primero. El éxito viene cuando repetimos una acción muchas veces. Puede que en una semana, la primera semana, joder, lo hagamos bien la primera vez, pero el segundo día caemos. Pero claro, si no tenemos nada en casa va a ser más difícil, porque si alargamos ese momento de toma de decisión equivocada, ¿vale? Si no tenemos nada en casa, ¿qué tenemos que hacer para comer algo poco saludable o para cagarla? Vamos a tener que bajar abajo. Vamos a tener que ir a una tienda, vamos a tener que ir a un supermercado, vamos a tener que comprar. Cuanto más largo sea ese proceso, más margen de maniobra tenemos de echar el freno de mano. Entonces, de eso se trata, de tener más tiempo de maniobra. Otra cosa, la gente tiene muchos recursos en el móvil de pedir comida rápida, todas estas cosas, borra las aplicaciones o ten seleccionadas restaurantes de comida saludable que ya tengas fichados en la aplicación y que encima tengas vistos cosas opciones saludables dentro de ese restaurante que ya tengas localizadas y más fáciles. Se trata de tener herramientas, de ganar tiempo y de tener facilitadas el uso de esas herramientas, ¿vale? No sé si me he explicado. Sí, al final que sea más fácil decir no que sí. Eso es, tal cual. A mí una cosa que me sirve, tío, cuando hago malos hábitos en mí mismo es como lo que tú has dicho, tirar un poquito del hilo para atrás de dónde sale esa conducta, porque has dicho, vale, una persona dice, wow, llego estresado del trabajo y abro el frigorífico, entonces comí mal, no seguí lo que me dijiste, Borja. Ya, pero ¿por qué el frigorífico está lleno de porquerías? Porque eso quizás el día anterior no te planificaste, no hiciste la lista. ¿Por qué compraste mal en el supermercado? Porque en casa no hiciste la lista. ¿Por qué no hiciste la lista? Porque no te organizaste con tiempo durante el día y estuviste más tiempo de lo que debías en Instagram. Entonces, todo ha derivado de que comas mal el lunes, de que el domingo pasaste demasiado tiempo en Instagram. Y tirar un poquito del hilo y al final organizarte. Y bueno, eso es. Ya para ti, y luego hay una excusa que utiliza mucha gente, que es, no, es que yo no compré, era algo que ya tenía, ¿vale? Entonces, antes de empezar contigo esto ya estaba, entonces no lo he comido, pero haya estado ahí. No te preocupes, no te vuelvas loco, tira a la basura. ¿Vale? Sí, bueno, que la comida que no hay que tirar a la basura es la real, que es la que sirve a muchas personas, pero no te preocupes que te vamos a perdonar todos por tirar esa tableta de chocolate a la basura o de lo que sea, ¿vale? Y entonces ya dejas de tener el pecado en casa, eso sí, tira a la basura, pero baja la basura. No seas cabrón y luego que has cerrado bien el paquetito y lo has metido en la basura y estás salvo para luego volver a tirar de él, ¿vale? Te pones a rebuscar.
Eso es. Totalmente, totalmente. Y tío, ya para finalizar este podcast, que bueno, al final hemos hablado también un poquito del tema de la saciedad, pero para finalizar el tema de la nutrición para ganar masa muscular, coméntanos si quieres 2 o 3 conductas que has visto común en todos tus clientes que han tenido éxito ganando masa muscular. Vale. Aquí la verdad es que o sea, el patrón común a todas las personas es el compromiso, ¿vale? O sea, eso es primordial. O sea, cada vez que analizo una persona que digo, joder, ¿cómo ha respondido este tío? Qué cambio brutal, qué tal. Y digo, ¿cuál ha sido la clave? Pues que la persona ha seguido exactamente lo que yo le he dicho, ¿vale? O sea, la persona que... O sea, a mí ha habido personas que me han dicho, Borja, tú ponme lo que quieras, que si me dices que coma piedras, voy a comer piedras. Tampoco se trata de eso, porque yo debo adaptar todo a sus gustos y generarle yo adherencia al plan porque me estoy adaptando a él, ¿vale? No se trata de yo poner lo que me da la gana porque le obligo a él a comer lo que yo diga, sino de que hay que generar un consenso. Pero la gente que está comprometida y la gente que tiene claro su objetivo, yo también obviamente tengo ahí mucho margen, como hemos comentado, ¿vale? Pero bueno, el compromiso hace el éxito y el que sigue a rajatabla lo que yo le pongo, lo consigue, ¿vale? Sí que hay veces que obviamente que tú te equivocas y no has establecido el plan y la estructura correcta. Nosotros tampoco somos perfectos y hay muchas variables a controlar y hay muchas veces que la persona pues, puede aparentar necesitar una cosa y al final necesita otra. Pero bueno, generalmente el que va comprometido y el que sigue al pie de la letra lo consigue. Y el que tiene claro que eso es lo que va a hacer el éxito, ¿vale? No por contratarme a mí vas a lograr tu objetivo, sino que vas a lograrlo si haces lo que yo te digo y generando siempre un consenso entre los dos y siempre contándome qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, qué es lo que no te gusta, qué es lo que cambiarías del planning, qué es, no sé, lo que tú harías, en fin, para generar un equilibrio. Es que es clave eso, porque ya recuperando también lo que hemos comentado antes, es que una persona debe contratar a alguien que realmente confíe en él. Y hoy, por suerte, tenemos las redes sociales para ver también con quién tenemos un mayor feeling, ¿no? Por así decirlo. Porque yo esto, bueno, lo estudié en psicología y es que gran parte de lo que consigues en una terapia, y esto se puede aplicar también a un nutricionista, a un dietista, a un entrenador, a lo que sea, viene por esa alianza que hay entre paciente y cliente. O sea, entre paciente y profesional. Cuando esa alianza está bastante consolidada desde el principio porque la persona confía en lo que dice el profesional de la salud, es que lo va a aplicar con muchísima mayor probabilidad y no como cuando muchas veces llega una persona con un montón de dudas, lo mismo porque se la ha recomendado a alguien, pero esa persona tampoco es que conozca de verdad a ese profesional y ya empieza la persona, uy, pues este me estará diciendo lo que me ha dicho que haga estará bien, será así y tal, entonces empieza a aplicar el plano a medias, quiere coger, como hemos dicho antes, pues un montón de liebres y al final no acaba cogiendo ninguna y ahí es cuando hay un problema. Entonces, cuando tú con esa persona tienes esa confianza, se genera eso que tú has dicho clave, que es el compromiso. Y cuando hay compromiso, se realizan las acciones que hay que llevar a cabo para conseguir los resultados. Sí, la verdad es que cuando tú haces un análisis de los profesionales pues a los que sigues o los que estás pensando con los que empezar a trabajar, pues la conexión con cada uno de ellos es importante. Es decir, si la persona con la que vas a trabajar pues has visto que tiene unos valores similares a los tuyos, pues yo qué sé, tonterías, hasta una forma de vestir similar a la tuya, hasta unos gustos similares, todo eso te puede hacer conectar más con él y al final generar una mejor comunicación, un mayor compromiso o yo qué sé, o querer ser más como él o... En fin, al final todo eso ayuda a tener mayor compromiso, mayor implicación y por lo tanto a aumentar las probabilidades de éxito. Eso es muy importante, la verdad. Y luego hay algo también bastante importante y es el tipo de personas que viene ligado a esto que estamos comentando, a la similitud entre profesional y cliente. Y es, a mí, por ejemplo, con las personas con las que más me ha costado trabajar, pues es con yo qué sé, pues con gente, por ejemplo, con mucha diferencia de edad, con algún padre o alguna madre que tiene un estilo de alimentación muy diferente a lo que podamos tener nosotros, una vida que ha sido diferente
no conoce las mismas cosas que tú, no consume redes sociales, no tiene esa estructura inicial que comentábamos al principio, ese trabajo previo antes de empezar a trabajar, y entonces se hace más difícil. O sea, pues no conoce los productos del supermercado que nosotros tres podemos conocer, y por lo tanto pues es más difícil. El tipo de recetas o la manera de comer que ha tenido toda su vida ha sido completamente diferente. La forma de cocinar las cosas ha sido completamente diferente. Entonces tú le hablas de hacerse pues unos burritos saludables y dice, pero tú ¿qué me estás contando? Porque ni siquiera come los burritos no saludables, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no. Entonces hay como mucha diferencia cultural, diferencia de edad, diferencia de hábitos. Y luego, muy importante, una diferencia en cuanto al objetivo. Es decir, estas personas generalmente quieren algo que era lo que se quería antes. Ahora la gente viene con un trabajo previo de quiero cambiar mis hábitos y quiero que esto sea para toda la vida. Antes se hacía dieta para conseguir bajar X kilos y luego déjame en paz que yo voy a volver a hacer lo que hacía. ¿Vale? Entonces, este trabajo con estas personas suele ser así. Y un ejemplo claro es con mi suegro, por ejemplo, que no me va a oír porque no consume redes. Yo sabía que lo que quería... Algo muy importante y que he aprendido a lo largo de estos años es estructura en tu cabeza o sé consciente de lo que tienes delante. No malgastes energía en alguien que no va a querer cambiar hábitos. Y con mi suegro, por ejemplo, pues mídete un poco la energía que vas a gastar. Es decir, esta persona viene para bajar 4 o 5 kilos y no va a cambiar hábitos, ¿vale? Intenta hacer un trabajo mínimo para hacérselos cambiar, pero esta persona quiere bajar unos kilos y luego quiere volver a su vida, y a mí déjame en paz, que yo soy muy mayor y tú eres muy joven y me voy a fiar de ti en lo que me vas a poner para bajar unos kilos, pero no me vuelvas loco, ¿vale? Entonces, sé consciente, no te desesperes, porque estas personas tienden muchas veces a dañar un poco tu paciencia y a decir, joder... Esa es la manera suave de decirlo, dañar tu paciencia. Eso es. A sentir que has fracasado, ¿vale? Y no, esa persona ya venía con una estructura previa hecha y tú no vas a... Seguramente las probabilidades tienden a que no se la vas a cambiar. Sí. Ayúdale a conseguir lo que quieras, intenta demostrarle que el éxito se consigue generando hábitos y cambiando hábitos, pero sé consciente de que esta persona viene muy arraigada a unas cosas y que muchas cosas no están, en muchos aspectos no están en tus manos. Totalmente. ¿Vale? Entonces eso me parece algo muy importante y algo en lo que gasté mucha energía al principio, y ahora soy mucho más consciente y digo, yo soy... tengo muy claro cómo trabajo, tengo muy claro qué es lo que hay que lograr para el éxito, pero ahora mismo tengo muy claro el tipo de persona que tengo delante y la parte de responsabilidad que tengo yo y la parte de responsabilidad que tiene él. Eso también es un poco... Eso te lo da siempre todo, perdón que te interrumpa, Sergio, te lo da la experiencia. Al final, al principio, siempre quieres ayudar. Si tengo los conocimientos, te quiero ayudar. Y la persona parece que está interesado, parece que ha pagado. Pero una cosa es que pague y otra verdad que eso, que se comprometa. Y a veces te das cuenta y es una cosa muy curiosa. Y es que cuando empiezas a entrenar a la gente, le cobras 20, 30 eurillos y tal, intentas ayudar y ves que no se compromete. Y eso se suele decir, ¿no? Que cuanto más le cobres, mayor es el compromiso, y es que es tal cual. Cuanto más alto es el precio de tu servicio, más se lo toman en serio, porque dice, hostia, he pagado 200 euros, he pagado 100 y pico y no me lo estoy tomando en serio. Efectivamente. Creo que eso es claro. Eso sí, luego también tú de lo que has dicho, Borja, con el tema, por ejemplo, de la edad, es ya el ego. Es como muchas veces, ¿qué me va a decir el chaval este a mí, que yo aquí le saco 30 años? Y, o sea, como no se equilibren esos egos y se ponga a la altura tuya, incluso un pelín más bajito, para que realmente te haga caso, es como, es que va a ser muy complicado. Tal cual. Y aquí hay dos cosas importantes a remarcar dentro de esto que estamos comentando, y es que esto no solo es con la alimentación, ¿vale? Tú inténtale cambiar el pensamiento de cualquier cosa a una persona mayor. Es gente con unos hábitos, con un pensamiento muy arraigado a lo largo de los años, y generalmente estas personas no cambian, ¿vale? Generalmente no cambian, ni en la alimentación, ni en nada, ni en el pensamiento político o cualquier cosa que le quieras hacer cambiar. La verdad es que me molesta mucho este tipo de personas que a los jóvenes no le dan valor a su opinión simplemente por la edad, y con esto me lo he encontrado en muchas situaciones, ¿vale? Tú, por ser joven, no me vas a enseñar a mí nada, que yo en la vida ya lo sé todo.
Y valoro mucho personas mayores que abren los oídos y dicen, coño, tú sabes de esto, ven aquí, cuéntame, hazme más sabio de lo que soy. Y eso es una persona inteligente para mí. Y luego, lo que comentábamos de dar un valor a los servicios que a la persona le haga comprometerse. Yo conozco gente que tiene mucho dinero y que paga mucho dinero por los servicios, más del que tú tienes establecido como tus tarifas. ¿Por qué? Porque lo que para una persona de a pie tu tarifa le hace comprometerse, porque la considera suficientemente elevada como para comprometerse, una persona con mucho dinero tiene que hacer la regla de 3. Si a ti 100 euros mensuales te hacen comprometerte, puede que a la persona con mucho dinero sean 500, ¿vale? Entonces, suele ser incluso la persona que tiene mucho dinero la que te diga yo te voy a pagar esto porque si no, no me voy a comprometer. Bienvenido sea, por supuesto, ¿vale? Pero que sí está muy ligado a lo que la persona paga con el compromiso. Y muchas veces, aparte de dar más valor a tu trabajo, merece más la pena trabajar con personas que estén dispuestas a pagar un precio más elevado que con una persona que te diga que tu precio le parece demasiado elevado. Si le parece demasiado elevado es que te está diciendo que el valor que tú estás dando no es acorde al precio que estás diciendo. Por lo tanto, está diciendo que tus servicios no valen eso. A mí esa gente no me interesa. Eso es que bueno. Y luego lo que tú has dicho, al final es relativo, porque quizá lo que significa el coste hundido para una persona rica no tiene nada que ver con el coste hundido para un adolescente de 18 años que no trabaja y vive con sus padres. Lo mismo para uno, dejarse ahí un montón son 50 euros y para la persona que es rica pues son 700 euros. Y hay que buscar un poco también Efectivamente. qué tiene que invertir esa persona para que genere un compromiso real y que realmente le duela un poquito para que diga, ostras, esto es que lo tengo que aprovechar, ¿no? Y aquí me gustaría también dar otro matiz con el tema que hemos comentado de la gente mayor, pero yo también otra cosa que veo, y creo que al final pues es como un poco como venimos funcionando a lo largo de la historia, pero bueno, el caso es que la gente joven, yo también veo que cada vez más, por lo menos gente cercana, es también muy cerrada y está empezando a generar también este sistema de pensamiento que les lleva a como cojo lo que encaja con lo que ya creo y descarto lo que no. Y es un poco al final esas personas que ahora tienen 20 y pico años y quizás de política, de lo que sea, de alimentación, de cualquier cosa, no se les puede hablar porque es como que ya están encerrados en eso. Imagínate cuando tengan 60 años o así, pues ahí es cuando se empiezan a generar ese tipo de personas, ¿no? Cuando empiezas a cerrar un poco tu forma de aprender de nutrición y de todo. Eso es. Yo creo que una persona inteligente es una persona muy abierta, muy cauta, muy abierta a analizar qué persona sabe más de un tema que él y ser consciente de lo que él no sabe para abrir los oídos hacia una persona y decirle cuéntame todo lo que sepas sobre esto y a no hablar cuando él no conoce o no sabe sobre ese tema, ¿vale? Y esto lo veo mucho en el día a día. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. En una conversación de amigos, de conocidos, en una mesa en la que saben que tú te dedicas a la nutrición y echarle narices, por así decirlo, al tema de venirse arriba a hablar sobre nutrición diciendo burradas. Y decir, tío, es muy sencillo, o sea, el silencio es muy sencillo porque no implica acción. O sea, es tan sencillo como no decir nada. De la que abres la boca, si no sabes del tema, ¿para qué estás diciendo todo esto? Si es que además te está dejando en el lado opuesto al que tú crees que estás quedando. Es decir, tú por abrir la boca te crees que estás quedando arriba y la gente que sabe del tema te está posicionando abajo del todo, ¿vale? Y esto pasa con todo. Esto pasa en el gimnasio. Yo, por ejemplo, que he hecho muchos años boxeo, en fin, disciplinas dentro del arte marcial, el típico que se pone a darle al saco como un loco para llamar la atención en el gimnasio y yo, con ver 2 golpes que le está dando al saco, sé la experiencia que puede tener esa persona. Le estás dando hostias al saco, llamando la atención para que todo el mundo te posicione arriba y yo te estoy posicionando abajo del todo. Es decir, estás consiguiendo el objetivo opuesto al que estás queriendo lograr, ¿vale? Eso y luego... Es el efecto Twitter, ¿no? Todo el mundo sabe todo. Eso es, efectivamente. Entonces, considero muy inteligente a las personas que abren los oídos, eso, a tú sabes mucho de esto, ven aquí, enséñame,
Yo intento hacer eso, ¿vale? Ser consciente de lo que tú sabes y especialízate precisamente solo en una cosa y deja hablar al resto que saben de otras. Y luego algo importante que hemos comentado antes y que puede que las personas dijesen, joder, claro, estos dicen, no, sí, pon un precio que las personas estén dispuestas a pagar, no quieras trabajar con personas que digan que eres muy caro, pero claro, yo necesito clientes y necesito vivir, por supuesto, pero que la gente sea consciente de que hay un trabajo posible tuyo propio para posicionar tus servicios, para hacerte valer, para poner un precio y para saber qué público quieres abarcar y qué público acabar consiguiendo para acabar creciendo y para acabar dando un valor a tus servicios y un precio que tú consideres asequible y que el precio no venga determinado por lo que esté dispuesto a pagar la persona, ¿vale? Que no te diga la persona lo que vale tu trabajo, sino que tú le enseñes lo que vale y tú fijes un valor por tu trabajo inicial. Entonces, eso hay un margen de trabajo tuyo propio. Sé que no es fácil, pero hay herramientas que tú tienes en tu mano para poder empezar a trabajar en esa línea. Las redes sociales, como bien estás haciendo tú, pues es la primera, ¿no? Me encanta lo que has dicho antes, ya para matizar y ya si quieres terminamos. El tema de estar una persona abierta y escuchar. Y nosotros en nuestra universidad, en el INED Madrid, no sé si lo conoces, tenemos 2 o 3 profesores que, bueno, yo no me atrevo a nombrarlos. Mira, Jesús Revilla, Pedro J. Benito, Alberto García Bataller. Y para mí son de los 3 mejores profesores de la universidad. Y te das cuenta que una característica que tienen ellos es que te escuchan a gente joven y siempre están rodeados de gente joven con ellos. Y a lo mejor le haces una pregunta y si no la saben, no se tiran el pisto de decir, pues, y se lo inventan, sino que dice, espérate, mañana voy a buscar información sobre ello, ahora mismo no lo sé, y mañana te la traigo. Y te das cuenta que es el perfil, ¿no? El patrón que suele funcionar y son de los mayores grandes profesionales de nuestra universidad. Eso es que ese sistema de pensamiento, de estar abierto un poco a aprender nuevas cosas, es el que realmente te lleva al crecimiento en todos los ámbitos. Y el otro día escuché una frase muy buena y es que el problema de mucha gente no es lo que sabe, sino lo que cree que sabe, pero realmente no lo sabe. Y es que cuando crees que sabes algo y realmente no lo sabes, como lo ya que... dejas de aprender. Esa situación que ha puesto Borja ahí en una mesa, que Lima empiezan a decir, guau, pues es que una copa de vino o 2 son muy saludables para lo que sea. Y claro, está Borja, hay dietista, que te puede montar eso, pero te lo explica y tú como que, no, esto que me vas a decir no encaja con lo que yo creo, lo descarto. Y eso es un problema, porque cuando tú te pones en ese modo, no vas a acceder a nuevo conocimiento que es el que te va a permitir mejorar en cualquier faceta de tu vida, ya sea ganar masa muscular, perder grasa, encontrar un trabajo. Entonces, claro, que cada persona que esté escuchando esto haga autocrítica y realmente se vea cómo actúa en diferentes situaciones cuando le dicen algo que no concuerda con sus creencias. Porque yo ahora mismo, por ejemplo, yo qué sé, en política, si tú piensas de determinada manera y llega alguien y te dice lo contrario, no te pongas a la defensiva. En la defensiva, plantéate qué puede haber de cierto en eso que está diciendo esa persona, porque si no es cuando te vas a los extremos y te cierras y acabas siendo, pues eso, una persona de 70 años que no se puede hablar con ella. Y esto es lo que hablamos el otro día con Avellán, que fue un médico que entrevistamos, Borja, para ponerte en contexto, un cardiólogo, y es de los pocos médicos que están en redes sociales, y le pedimos, oye, da un consejo a la gente, a los médicos que están empezando, y dice, sé curioso y crítico con lo que lees, porque muchas veces los médicos pues vemos eso, que han estudiado una carrera, que sí, que es un pedazo de carrera y tiene una función súper importante en la sociedad, pero, coño, las cosas van avanzando y hay que estar abierto a nuevas cosas. Y me pareció brutal que un médico tenga la humildad de bajarse al barro. Y él mencionaba el caso de Fines Revolucionario, que es un tío que es ingeniero informático, pero que tiene un montón de estudios científicos, que se harta de leer y que divulga súper bien. Empezó a leer sobre él y al final tienes que ser eso, pues bajar un poquito el ego y abrir esa curiosidad, ¿no? Efectivamente, lo que comentabas, recapitulando un poco todo lo que habéis dicho, lo que comentabas de los profesores de la universidad, la verdad es que es una suerte contar con ese tipo de perfil de profesor, porque es el verdadero profesor. El resto no sé si les podríamos llamar instructores, ¿vale? Porque hay una diferencia entre instructor y profesor. Una diferencia entre enseñar y dar órdenes y asentar cátedra. Y entonces esto yo lo he vivido también en la universidad y en la nutrición hay mucho desfase. Hay gente que... Es que antes no estaba tan de moda actualizarte. Antes era como que tú en la universidad tú ya dabas
dabas la Biblia, ¿vale? Y con la Biblia te ibas hasta la caja de pino, ¿vale? Y entonces todo lo que te dijesen era, no, yo tengo aquí la Biblia, tú haces esto y para casa, ¿vale? Eso por una parte, yo me lo he encontrado en la universidad, he visto profesores diciéndome burradas, les he enviado un mail diciendo, oye, que sepas que esto que has dicho, yo tenía esta idea, no, nunca esto que has dicho está mal, no, generando el debate, ¿vale? Yo he leído esto, te adjunto estos papers en los que se dice esto, creo que además son bastante objetivos porque los han analizado de esta y esta forma. Y los profesores que me he encontrado, la verdad es que no habrían debate. Era, no, esto toda la vida se ha dicho que era esto y déjame en paz. Y encima no, en el mail no abro margen a una respuesta tuya con debate, sino este es el último mail. y entonces eso por una parte. Luego, por otra parte, lo que comentabas de, pues eso, de los médicos que están abiertos a escuchar. La verdad es que también toda la vida, tanto como los profesores, se ha establecido mucho el que la medicina, la carrera de medicina, ha sido como la panacea, es decir, todo lo relacionado con la salud que salga por mi boca es la verdad absoluta y nadie más sabe más que yo. Vale, no estoy hablando de ningún caso en particular, digo generalidades, porque luego hay mucha gente que se siente ofendida, digo generalidades del perfil profesional, ¿vale? Y esto creo que no es una sensación mía, o sea, creo que es algo que toda la vida se ha visto. Y encima muchas veces te lo decían en consulta con un cigarro en la mano, o sea, que iba más allá el heavy, ¿vale? El heavy del tema, o lo heavy del tema. Y entonces, este tipo de médicos que ahora mismo están muy abiertos pues, a escuchar este tipo de cosas, pues la verdad es que, pues que se hacen mucho mejor profesionales, porque si encima pues te formas en la interpretación que tú puedes dar sobre la medicina, pues del ejercicio físico. El otro día, por ejemplo, subí un post también de la interpretación de analíticas con posibles variaciones que se pueden dar en diferentes parámetros en una analítica de sangre a deportistas, ¿vale? Que generalmente se hacen interpretaciones comunes y un deportista puede tener variaciones. Y es que esto me lo encuentro yo en consulta. Variaciones que se han dado a interpretaciones de analíticas que el médico de cabecera te ha dicho que esto es una locura, que hay que hacer algo y que en realidad no, que es una variación normal dentro de un deportista, ¿vale? Y luego, dentro del tema de los profesionales actualizados, es que pasa algo hoy en día y es que ahora la gente estudia por pasión y antes se estudiaba mucho por seguir al rebaño y entonces había muchísima diferencia entre lo que sabe el profesor y lo que sabe el alumno. Ahora te encuentras con alumnos en clase con unos conocimientos brutales que tienes que tener cuidado con lo que dices porque están muy puestos en el tema, saben mucho y te pueden rebatir o pueden generar debate a muchas cosas de las que estés diciendo. Entonces, esto va a ser un círculo vicioso en la que los jóvenes pasarán a ser profesores, seguirán actualizándose, los alumnos sabrán mucho y entonces el conocimiento cada vez será más grande. Y al final no asentarán cátedras, sino que será un debate en clase y la formación cada vez será más interesante. Pero claro, no todo el mundo descubre su pasión y tiene la gracia o la desgracia de estudiar algo que no le gusta. Vaya reflexión final, Borja. Joder. Brutal. Al final siempre empezamos con una temática así típica, pero acabamos haciendo eso, haciendo este tipo de debate. Así que, Borja, es que en el entrenamiento y en la nutrición está pasando mucho, que es que ahora en las universidades hay gente verdaderamente apasionada de lo que está estudiando y que está estudiando cosas que él ya se sabe, cosa que yo cuando estudié gestión y marketing empresarial, yo iba a clase a ver lo que me contaban, yo no llegaba a casa y me ponía a leer libros ni me ponía a leer artículos del tema. Yo me limitaba y quejándome a hacer los deberes que me mandaban, a hacer los trabajos que me mandaban y para mí eso no era una pasión, era lo que menos me disgustaba dentro de lo que había. Tío, también lo que pasa ahora, Borja, añadiendo al debate este, estamos ahora, Sergio y yo, haciendo clases online y al final, pues lo mismo, un ordenador.
yo tengo la opción de ver la clase a través de Moodle, que bueno, es la plataforma de una asignatura que pichi pachá, pero es que además que el profesor no se esfuerza nada en comunicar bien, no se enciende la cámara, diapositivas con un pedazo de parrafaco. Entonces, claro, yo después me voy a ver las clases de tu compañero Álvaro de biomecánica, que la tengo ahí en el certificado Power Explosive, que sí con bromas, que sí con ejemplos prácticos, con cosas que tienen una transferencia a lo que la gran mayoría de la gente se quiere dedicar, que es a ser entrenador. Entonces dices, hostia, vale, te estoy pagando a ti 200 euros la asignatura y lo que me da este chico por el compró el curso entero por 50 euros es que varía una barbaridad, ¿no? Entonces, yo creo que al final el tema de la universidad se está convirtiendo casi como en una moda, ¿no? Bueno, pues al final necesitas el título, pero es que el profesor tampoco tiene un interés o un incentivo de comunicar. Él sabe que tiene que hacer su hora. Oye, y hay excepciones como la que hemos dicho antes, pero es que no tiene un interés realmente en que tú aprendas, en que a ti te despierte el interés, en que, no sé, tío, no veo esas decanas de los profesores, también a lo mejor los sueldos. Realmente no sé qué habría que hacer para darle un poquito una vuelta al sistema, sobre todo a la universidad, ¿no? A ver, esto yo creo que en los próximos años tiene que cambiar mucho porque esto es como todo. Si nuestra generación está viendo esto y está empezando a trabajar en una línea, los políticos de ahora pasarán a la jubilación y nuestra generación les cubrirá. Entonces, los pensamientos de nuestra generación y la forma de hacer las cosas pasarán a la visibilidad total, a estar dirigiendo el mundo. Y esto va a pasar lo mismo con los profesores. Nuestra generación pasará a estar en el otro lado, a ser profesores, y la competencia hará su trabajo. Si tienes un montón de gente dispuesta a estar formada, a dar unas clases súper atractivas, pues si me viene un profesor en el que veo que estoy analizando su trabajo y es un tío que no está actualizado, que no conecta con los alumnos, no tal, pues el que sea encargado de la selección de profesores será también uno de nuestra generación y le dirá a esa persona que, oye, que hay uno mejor dispuesto a trabajar por el mismo precio y dando mucho valor a ese trabajo, mucho más valor. Entonces, yo creo que la competencia y la renovación de la generación o pues eso, el pasar adelante una generación hará su trabajo también. Brutal. Vamos a parar aquí porque Sergio y yo nos conocemos y sabemos que con este tema vamos a hacer el podcast de 35 horas. Y bueno, lo primero, Borja, te agradecemos, tío, que hayas hecho el podcast estando malito, que se te nota, y has estado haciendo un esfuerzo y de verdad te lo agradecemos un montón. Y bueno, ya para finalizar, ¿dónde te puede encontrar la gente que le hayan contado lo que has comentado en el día de hoy y quiera saber más de ti? Bueno, pues yo, como hemos dicho al principio, pertenezco actualmente al equipo de Trainology, entonces me podéis encontrar pues tanto en las redes sociales, llevando toda la parte de la nutrición en YouTube también, y luego pues en mi cuenta de Instagram de Borja_dietista. Y nada, pues ahí subo contenido diariamente y bueno, y podéis pues formaros tanto en el ámbito de la nutrición, pues como en aspectos importantes que comentábamos relacionados también con ese apartado de la educación nutricional. Y bueno, luego también tenemos una plataforma que se llama Train Academy, en la que subimos un montón ya de contenido un poco más de calidad. Es un contenido de pago. Y ahí pues, podéis aprender, pues eso, como si fuese una pequeña universidad de entrenamiento y nutrición, desde lo básico hasta lo más avanzado, hasta vernos a nosotros entrenando con el diario de entrenamiento de cada uno, en fin, total. Cosas que vamos creando y que considero interesantes para todo el mundo. Total. Pues Borja, mil gracias a la audiencia, como siempre decimos. Si os ha gustado la entrevista de hoy, si le hacéis una captura de pantalla, un pantallazo a la plataforma en la que estéis escuchando, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcasts o iVoox, y nos etiquetáis a mí como @Kiki Carmona Salud, a Sergio como @Sergio Cruz, y a Borja como a Borja @Borja_dietista. Lo subís a vuestra historia y nosotros reposteamos y al final esto llega a más gente. Nada, Borja, muchísimas gracias, tío. Nada, muchas gracias a vosotros. Es un placer siempre, pues bueno, intentar aportar tu granito de arena y que se interesen por ti en entrevistarte y en saber lo que tienes para contar. Y nada, y muchas gracias a los que se tomen su tiempo para ver esta entrevista, que creo que ha quedado chula. Y nos vemos en próximas. Y nada, un saludo a todos y un placer. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Venga, chicos.